Hola chicos, bienvenidos a Headbangers. Les comento que estamos ahorita con la banda Sicario. Son una banda que tiene más de 15 años tocando metal chileno. Queremos saber ahorita un poco de sus inicios. ¿Cómo comenzaron ustedes, chicos? O sea, ¿cómo fue Sicario en sus principios, abriéndose paso, abriéndose puertas en el medio chileno? Yo creo que como toda banda chica, uno parte mucho en tocatas o toquines, no sé, como siempre con el sueño de que esto dure lo que más, más sea posible. Y ahí afortunadamente hemos sido constantes, nunca hemos decaído, ha pasado mucha gente por la banda, sí, pero nunca ha decaído el entusiasmo, así que yo creo que ahí la constancia nos ha llevado a ser un poco un nombre ya un poquito más reconocido dentro de la escena under. O sea, a pesar de tener más de 15 años, seguimos siendo una banda súper under. A ver chicos, veo que la música de ustedes fusiona un poco de lo que es el death, es el black, ¿verdad? ¿Cómo es esta evolución de Sicario a lo largo de todos estos años? O sea, ¿de dónde viene su evolución musical, sus influencias, todo este tipo de cosas al momento de ustedes componer sus canciones? Sicario parte de una mezcla de dos bandas. Nosotros con Alberto éramos compañeros de colegio en aquel entonces, ya. Desde ahí nos conocemos. Bueno, hay muchas influencias, no sé, Cannibal Corpse, Ambo, Amama Metallica, pasamos de gustos de Black, de Dead, y a la larga, desde un principio como que nunca hemos definido así como solo queremos hacer esto, ya solo queremos estar en este estilo de música. Nosotros queremos abarcar de los distintos estilos que hay y inspirarnos en dar un resultado novedoso. Y era un poco lo que decía Alberto atrás, o sea, independiente de quién esté tocando, ya sea la guitarra, ya sea el bajo, ya sea la batería, la esencia de la banda siempre va a ser la misma, ¿cachai? Y la prioridad número uno de nosotros es eso, es lo que diseñemos, ¿cachai? Llevarlo a un resultado ¿cómo se llama?, de una tocata en vivo y que sea la mejor experiencia posible que tenga el usuario que nos está viendo, ¿cachai? Esa ha sido más o menos nuestra idea. Entonces ustedes son prácticamente los miembros fundadores de la banda, ¿verdad? ¿Sabes? Como tal. ¿O hay otro integrante más que se haya mantenido en el tiempo durante todos estos 15 años, más de 15 años Co- que tiene? Continuamente no, pero efectivamente Alejandro estuvo en los primeros días cuando hicimos esta fusión de bandas. Ok. Y después no recuerdo ahí por sus motivos se retiró. Nosotros No, yo me estamos fui enamorado escuchando de otro país nomás, si seamos sinceros. Yo no quería contar, bueno, No, que estamos siendo pero sinceros. pero como Pero, puedes ver, detrás de tanta maldad hay mucho amor también. que no, no está, Claro, claro. Muy romántica. yo me hago autobullying. Veo que igualmente ustedes chicos a lo largo del tiempo han tocado en más de 70 shows. Y vi también, si mal no recuerdo, que el año pasado hicieron una gira en México. ¿Cómo fue esa experiencia, esa gira en México? Uf, Yo creo tiene, que todos tienen sus percepciones. sí, Aparto yo. En general como banda fue increíble. Nosotros con Alejandro, Pablo el bajista también estuvo en los primeros días y ha ido y vuelto con el tiempo. Eh, Todos siempre tuvimos el sueño de ir a tocar afuera, entonces la verdad cuando se materializó era algo que no podíamos creer, la verdad. Eh, Viajamos, fue largo, eh, con Alejandro ese día llegamos a Ciudad de México, salimos a comer y fue como, puta, estamos acá. Estas giras son autofinanciadas, buscaron algún apoyo de alguna organización directamente en México que los ayude para ir para allá. ¿Cómo fue todo el trámite de movilizarse de Chile a México todavía? O sea, ni siquiera es un país tan cerca, Sí, sino están del otro lado. sí. No, mira, en cuanto a cómo se gestionó, originalmente asumíamos el riesgo. O sea, Ya. nosotros, como tú decías, como viste, hemos tocado harto en Santiago, tocamos harto. Tenemos ahí nuestro circuito de bandas amigas que yo te invito, tú me invitas, entonces tenemos movimiento acá. Entonces, cuando surgió esta conversa, fue como con un año de anticipación y dijimos, ok, juntemos plata. No toquemos en todo el año, toquemos un par de veces, juntemos dinero
Ya. y vayamos a México. ¿Ya? Y ahí trabajamos con una persona de Melina que en este momento está sufriendo por allá en los festivales en Europa, está con la cara muy triste, se ve. Ella fue quien gestionó la gira y aquí en Chile hay un programa de fondos Ya. que financian ese tipo de cosas. Postulamos cero, nunca tuvimos fe de ganar, incluso Alejandro entró como a la mitad del proceso. Alejandro volvió a la banda en la mitad del proceso y fue como, ya tienes que aprenderte los temas porque voy a ir a México. Y de repente un día a otro nos dicen llenen estos papeles porque hay que postular a fondos y nos ganamos los fondos afortunadamente, pero el objetivo inicial era full autogestionado. ¿Cómo vieron Sí. la reacción del público mexicano cuando ustedes Bien. mostraron lo que hacían? Bien, o sea, de partida nosotros íbamos, como decía Alberto, con la expectativa de que efectivamente era como el primer gran largo viaje ya en tierras lejanas donde habían varias tocatas, habían varias, ¿cómo se llama?, entrevistas. Dentro del viaje suceden muchas cosas, ya, que también te hacen desafiarte como banda también, porque son distintas personas, distintos caracteres, distintas situaciones, ¿cachai? Entonces todo eso te hace también crecer como banda. Y lo bueno es que siempre hemos sido unidos y ¿cómo se llama? Y cualquier cosa, todos remamos al mismo lado, tomamos una definición y tratamos de hacer el menor problema posible. Bajo ese punto de vista fue una bonita experiencia. El público mexicano, nosotros desde el primer día que llegamos, habríamos llegado como a las 6 de la mañana, no me acuerdo, y a las 9, 10, 4. a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estábamos tocando en el Chopo, ¿cachai? Que había mucha gente y súper receptiva y era un tema cultural súper novedoso para nosotros, porque antes de nosotros estaban haciendo como una obra de teatro, ¿cachai? Entonces tú decías, ay, bueno, esta gente de verdad va a escuchar el tarro de nosotros después de haber visto, no sé, una obra de teatro o una obra de humor, de stand-up comedy. Entonces eran como cosas locas, pero no, la súper cariñosa en todos los lugares que nosotros fuimos, la recepción que podemos decir nosotros es maravillosa, al menos desde mi punto de vista. Vi que también ustedes han abierto, o bueno, han sido parte de varios conciertos internacionales, ¿verdad? Entre ellos Rotten Chris. ¿Cómo ha sido el tema de entrar como telonero de una banda internacional en Chile? O sea, ¿ustedes lo lograron por que la audiencia los pedía en ese concierto, porque tenían contacto en otro concierto? ¿Cómo fue el tema de poder telonear a una banda internacional? Porque tú sabes que a veces eso es muy complicado y muchas veces las bandas quisieran eso, quisieran estar en la posición en la que usted está, y que les ha costado también mucho, porque dicen que han pasado 15 años para que ustedes recién estén girando internacionalmente, hayan hecho ese tipo de cosas, pero ¿qué tan difícil fue eso, ese contacto para entrar ahí? Fue muy difícil. Y si lo veo en retrospectiva, la verdad, creo que el tiempo que pasó fue lo mejor, porque cuando llegas a esa instancia te das cuenta de que hay que estar muy preparado porque te dan el espacio. O sea, una vez que te toman en cuenta, apareces en el cartel, el siguiente paso es hacer un buen show y que salgan buenas críticas. Entonces, la verdad que ahí vale la pena, como decía, hemos tocado mucho acá, entonces ese tema fue valioso, ¿ya? En cuanto a conseguir la experiencia, fue complejo también, porque años conversando con gente, incluso Alejandro me acompañó una vez a hablar con un productor. Le dije, mira, estoy convencido de que Sicario es una buena banda, que podría hacer un muy buen show en algún evento, así que ojalá nos considere. Y fue un tema que tardó igual Sí, hay harto lobby por medio. varios meses, claro, recomendaciones también de algunos amigos que trabajaban ahí. Fueron varios factores. Como digo, afortunadamente salió, o sea, hicimos que no dejamos mal a la productora, ¿sabes? Y eso no significó que ahora este año hubiéramos vuelto a trabajar ahí con Suffocation, que ya es algo mucho más, digamos, mucho más parecido a lo que hacemos hoy día. Claro. Claro, y ahí fuimos a 2 shows,
También la recepción de la productora fue muy buena, o sea, quedaron muy conformes con lo que hicimos. La prensa también, así que se valió un poco el trabajo. Como te digo, si esto hubiera ocurrido quizás 5 años atrás, no sé si probablemente hubiera sido morimos sepultados. Es que son dos mundos diferentes también, porque en las tocatas que uno hace acá, o sea, en las presentaciones que hacen los bar, uno maneja el tiempo, tú manejas las distintas situaciones aquí y allá, pero tú cuando vas de telonero, allá es todo contrarreloj, ¿cachai? Es todo súper así cuadrado, entonces la banda tiene que tener un tren, o sea, no, olvídate que te vaya a demorar, no sé, 1 hora probando una batería o 1 hora probando una guitarra, no, está todo súper agendado, ¿cachai? Entonces hay situaciones que ocurren en el instante, que nos pasó por ejemplo ahora en Suffocation, que falló una guitarra y teníamos un equipo técnico que estaba súper pendiente, ¿cachai? Entonces una mirada, pum, se reacciona, entonces eso te lo da también el training que hiciste para atrás en todas las presentaciones en vivo que hay tenido a lo largo de la historia de la banda. Entonces, claro, todos dicen, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, pero de repente sí hay que ir teniendo pasos, ¿cachai? Para poder lograr ese objetivo final. Y un montón de otras cosas que antes de Rotting Christ nosotros no nos interesaban. Por ejemplo, Instagram, mejorar la calidad de los videos, ser un poquito más activo, empezar a sacar merch. Antiguamente era como no tocamos y lo que más importa es grabemos un buen disco, porque eso siempre nos ha gustado, o sea, que se escuche bien, pero para nosotros eso era todo. Y ahora te das cuenta que no, que hay que hacer press kit y que el press kit tiene que ser bonito, ser presentable, todo en el fondo. Entonces ahí eso también te lo va dando, después de estos shows uno empieza a adquirir eso y ahí uno dice, en realidad no era tan fácil como llegar y tocar. ¿Cuáles consideran ustedes que es el álbum más representativo de Sicario a lo largo de todos estos años? ¿O el que ha tenido más aceptación en el público? Yo creo que es complejo, puede que sea muy autorreferente, no sé, pero hemos tenido, voy a hablar de suerte. Creo que todos nuestros trabajos siempre han sido muy bien recibidos con el tiempo, o sea, siempre hemos ido hacia arriba. ¿Ya? Hay puntos de inflexión, sí, por ejemplo, cuando sacamos como el primer LP, la elaboración, logró salir por un sello chileno en ese momento que sacaba a muchas bandas. La edición era muy pro, el disco era muy variado, entonces dentro del death metal que se venía haciendo ese tiempo, se promocionaba como la revelación del death metal chileno. Entonces, eso yo creo que fue ahí, marcó un punto. Pero después, al pasar de los años, la verdad, ese disco, nos quedamos con el disco, lo mismo que estábamos hablando, entonces tampoco llegó a sobresalir mucho más. ¿Ya? Para mí personalmente, yo creo que cuando volvimos ahí después de una pequeña pausa, cuando sacamos Awakening, ahí ya hicimos como un cambio de switch en todo sentido, en la manera de componer, componer con una finalidad. Por ejemplo, cuando hicimos el primer disco, hay un par de temas que hicimos porque en algún momento arrendamos el estudio y dijimos, ok, vamos a grabar 12 temas. Pero tú cuando tomas esa decisión no tienes ni la mitad. Entonces hay varios temas que grabamos que salieron de relleno, hay uno que quedó bueno, otro que es más cuestionable. En cambio con Awakening, a pesar de que es un EP muy corto, pensamos en todo, hicimos un arte que fuera conceptual, la música también fue trabajar, toda una historia. Y ese EP, a pesar de que fue muy cortito, la verdad es que como que nos dio un empujón y ahí ya empezamos a resonar mucho más, que de hecho fue la idea, porque como vino la pandemia y todo este tema, y estaba todo el boom de Spotify, sacar una larga duración implica un gasto muy alto. Claro. Entonces nosotros llevamos tanto tiempo sin tocar,
vale la pena que hagamos una inversión de, no sé, $3.500 para que quede ahí. Entonces trabajamos con este formato más pequeño que nos fue como volviendo a abrir puertas y fue muy bien recibido. Tuvimos reviews de España, Italia. Creo que lo único negativo es que era porque el disco era muy corto, entonces ya con ganas de escuchar más. A ver, veo que tiene un tema que lanzaron no hace mucho que se llama Judgment in the Purgatory, ¿verdad? Correcto. ¿Qué representa este tema para ustedes y cómo ha sido la recepción del público ante este tema? O sea, la energía que les transmite este tema al público. ¿Cómo ha sido todo eso? Ese tema fue bastante bien recibido afuera. Acá, como ese tema es un poquito más black, probablemente, como que aquí no fue muy considerado. Afuera sí, los medios que hacían algunos reviews del tema en particular les encantó, suena constantemente, sonaba en su momento en algunas radios, cada cierto tiempo sale nuevamente a circulación en algunas radios, web, fanzines y ese tipo de cosas. Y justamente ese tema muestra un poco ese lado más flaquero de la banda, claro. esa oscuridad que nos gusta también. Como para también contar una anécdota chistosa o ocurrente que a ustedes le hayan pasado, ¿verdad? ¿Tienen alguna que puedan contar y puedan compartir con la gente que los va a estar viendo en este momento? O sea, algo que les haya pasado en una gira. O sea, creo que esa parte de experiencias, ¿verdad? A lo largo de la vida musical de un artista son los que dejan gratos momentos en la banda, ¿verdad? Porque es lo que tú la recordarás con el tiempo y dirás, pucha, nos pasó esta wea y te cae de risa, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces, quisiéramos saber un poco de eso, si ustedes han tenido una experiencia por ahí. Yo creo que tenemos muchas, no sé cuántas No podemos. sabría elegir. Ay, Ya, entrégame, cuenta weón. Cuenta una tú, Jara, yo cuento otra. No, pero es que los chiquillos se morían de la risa, por ejemplo, yo soy súper mañoso para comer, ¿cachai? Entonces, no soy muy amigo del picante y estos se burlaban de mi hija, ¿cachai? Porque yo no toleraba el picante ni siquiera en nivel 1, entonces ya salía al baño, no sé, cuestiones así, entonces para mí fue un estrés esa cuestión y estos se mataban de la risa, Ustedes no están acostumbrados tampoco al picante, no son un país que consuma picante como tal, ¿verdad? ¿O sí? La verdad, tanto como México, no. Aquí es como condimento, así, pebres, cosas así, ya, pero comer, no sé, hamburguesa con picante, o sea, todo relacionado con picante fue una experiencia, ¿cachai? Entonces pasaron muchas cosas ahí. Claro. Yo creo que una que nos dejó marcado, que fue un poquito más amarga, estábamos en una entrevista con Doc Mendoza, no sé si ¿lo ubicas? No lo Un conozco. caballero canoso, así, con pelo largo, es una eminencia ella. Eso no es humor, Ya. es vergüenza lo que va a contar Alberto. Es que por eso digo, no, es una experiencia más amarga. Y habíamos tenido que enviar material antes y todo el tema, sacamos discos, porque como no tenemos sello, vamos sacando tirajes de 50 discos, más o menos a medida que necesitamos. Y nos encargamos de sacar discos de México, preparamos todo con harto tiempo. Y resulta que estamos ya en la radio, era un programa súper formal. O sea, acá en las radios más under, uno va en otro formato. Ahí era todo muy ordenado, con comerciales y todo el tema. Entonces, de partida ya estábamos nerviosos. Y ya empezamos a hablar, lo empezamos a soltar. Y nos dicen ya, ok, ¿con qué tema van? Y nosotros habíamos enviado una pauta con los 2 temas que iban a sonar y el orden. Y yo voy y digo, vamos a ir con Evil Glass. Y Doc tenía al frente, lo estaba mirando y me dice, pero ese no está en el disco. Y yo le digo, sí, está en el disco, es Evil Glass. Y dice, no, es que no está en el disco. Y yo, pero ¿cómo no va a estar en el disco? No está. Y se pone a leer los títulos. Y dice, mira, aquí yo veo From Beyond, The Mirror, no sé qué, y no sé qué. Y yo así,
Y resulta que Mirror era el nombre, todos los temas siempre uno les pone un alias o un primer nombre. Entonces, en vivo en el programa yo me preguntó y fue así como, no, lo que pasa es que antes se llamaba Mirror, ahora se llama Bill Glass, el caballero. Un error de Como, impresión bueno, y nosotros así todo el día. Ese momento que quieres dejar los audífonos y Oh, sí. salir y correr. Claro, y era como, bueno, ¿se llama Evil Glass o The Mirror? Y fue como, no, Mirror, perdón, Evil Glass, ya pongan Evil Glass. Y ahí estuvimos, pero en ese momento yo sentí que perdimos la entrevista, pero después la logramos recuperar. Y bueno, chicos, y como parte final, quisiera saber qué es lo nuevo que se viene de Sicario, próxima fecha, mundial, qué van a hacer de aquí. Seguimos tocando, tenemos lanzamiento acá en enero, Alejandro, sí, el 16 de enero. Vamos a hacer el lanzamiento oficial por ahora acá. Teníamos algunas invitaciones a unos posibles eventos, pero tú sabes, de repente las productoras se caen los eventos o confirman encima, así que estamos ahí a la espera de un posible show que podría haber en octubre. ¿Salidas internacionales? ¿Salidas internacionales quizás? Este año yo que lo veo difícil. Está complejo. Las ganas las tenemos, pero probablemente nos concentremos en 2026. Tenemos ganas de volver a Europa. O sea, no volver, sino que ir a Europa. Ir a Europa. Ir a Europa. Ahí tenemos nuestras fichas y sí nos gustaría tocar acá un poco más en Latinoamérica. Estamos pensando incluso en de repente autogestionar algo a México por un periodo más corto, por supuesto, porque ya cuando el presupuesto corre 100% por la banda hay que optimizar mucho todo. He visto que muchas bandas latinas hacen siempre gira en Europa, ¿no? Gestionados o en Japón, y veo que la situación de la música latina como tal en esos continentes es muy buena. Al menos en Asia y en Europa creo que somos como material codiciado. No sé si porque somos Sí. muy under o son bandas que tienen, digamos que, un bagaje cultural diferente de nosotros y quieren experimentar cosas nuevas. Ya están comúnmente habituados y a las bandas mainstream que están siempre en boga, ¿verdad? Pero veo que siempre tienen buena acogida por allá. Así que no está de más que traten de autogestionarse más que sea y abrir ese campo por allá, que creo que les vendría muy bien. Sí, tenemos fe ahí en que algo va a resultar. Y la verdad igual me gustaría igual salir a tocar un poco más a Latinoamérica. Yo en nuestra percepción Latinoamérica está, Sudamérica al menos, es como un círculo súper cerrado. Entonces nos ha costado ahí llegar un poco más afuera. Sería entretenido salir a Colombia, por ejemplo, o incluso Perú, que nos queda tan cerca a nosotros. También hemos evaluado Argentina, pero como está un poco caótico todo por allá, no sabemos si hay mucho concierto o si la gente va a estar interesada en ver una banda tan pequeña.